Vamos a comenzar la segunda parte del tema de agregados. Ya hemos explicado cómo es el tema de los tamaños máximos y también ya hemos explicado que lo que es la granulometría y de qué manera se trata de evitar la segregación. Una de las formas, aparte de todo el tratamiento físico que hemos visto al cargar, al descargar, al transportar, hay una serie de medidas que hay que tomar para tratar de que la granulometría se mantenga estable en un agregado. Hay una serie de reglas que si ustedes curiosean un poquito manipulación de agregados o evitar la segregación, van a ver que hay algunas reglas prácticas que reducen. En primer lugar, hay que ver cuáles son las formas de segregación más comunes, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de segregación más comunes es sacudir el material, porque como sabemos que es un conjunto de granos de diferentes tamaños, también tienen diferentes pesos. Los más grandes serán más pesados, entonces si los sacudimos por gravedad, nomás los más grandes van a tender a ir abajo y los más chicos arriba. Entonces ahí ya tenemos una segregación. Ya no se mantiene la misma proporción uniforme de tamaños de granos en todas las partes del agregado. Cuando un agregado viaja en una volqueta, en un camino malo, durante media hora, bueno, se va a ir sacudiendo y va a llegar segregado y encima se va a descargar, va a caer de una altura X y al caer también se va a segregar y después va a venir una pala cargadora y lo va a amontonar. Imagínense qué ha pasado con la granulometría. Entonces hay que seguir ciertas reglas. El ingeniero es responsable, no es el chofer, no es el operador de la pala cargadora, no es el sereno o el portero que está recibiendo el material, ni el almacenero que lo está registrando. Los responsables es el ingeniero, el que está estudiando estas cosas y tiene que ver hasta qué grado es su intención de ser un buen ingeniero, su intención de hacer un buen trabajo, su intención de cumplir las reglas, porque no estamos descubriendo nada, ni estamos haciéndole un favor a nadie, ni estamos hablando de excelencia, estamos hablando de lo que debe hacerse normalmente, ¿correcto? Bueno, aparte de todas estas medidas que se deberían tomar, el cuidado que se debería tener para el manejo de los agregados y evitar la segregación y mantener una buena granulometría y todo lo que ya hemos dicho, este, alguien se dio cuenta, con mucha lógica, que la segregación va a ser mayor cuanto mayor diferencia de tamaños haya en un conjunto de granos. Y eso es obvio, ¿no? En el ejemplo que yo dije de la volqueta, por ejemplo, dije que los granos más grandes se van a ir más abajo porque son más pesados y al ser sacudidos van a ayudar a la gravedad. Además va a haber una acción adicional que va a ser la vibración y obviamente los granos más chicos se van a ir para arriba. Pero si fueran granos más o menos parecidos, la segregación no va a ser tan notable. Entonces, en un agregado que tiene granos muy grandes mezclados con granos muy chicos, las, los riesgos de segregación son mucho mayores, cualquiera sea la causa, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, para esto, en los países serios, en las obras de importancia, se ha inventado la separación en grupos de tamaños. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de tamaños es aquel que queda en una granulometría. Por ejemplo, al hacer una granulometría ponemos los tamices en fila o en columna, mejor dicho, uno sobre otro, y el material que va quedando en cada tamiz es un grupo de tamaños. Ya dijimos que no podemos decir tamaño en singular, no sería muy apropiado. Es un grupo de tamaños. ¿Qué tamaños? Los que pasaron el tamiz de arriba y los que quedaron en el tamiz de abajo. Es un grupo de tamaños. No son granos de un solo tamaño. Es un grupo de tamaños, pero que cumplen esa condición de haber pasado por uno y haber sido detenidos por otro. Estamos hablando de las mallas de los tamices. Entonces, con este concepto de grupos de tamaños, si un grupo de tamaño, el grupo de tamaños en realidad tiene granos relativamente uniformes, ¿no? Y no son del mismo tamaño, pero son más o menos parejos porque todos cumplen con la condición de pasar y ser retenidos en los tamices respectivos. Entonces, en un grupo de tamaños va a haber menos posibilidades de segregación que en dos grupos contiguos juntos, o en tres grupos, o en cuatro grupos, o en cinco grupos. Sería muy complejo que en una obra cada grupo de tamaños esté aparte. O sea que tendríamos agregado uno, agregado 2, agregado 3, agregado 4, agregado 5, agregado fino uno, agregado fino 2, ¿no? Para preparar un hormigón, lo cual no es práctico, es caro, complicado, casi ridículo, ¿verdad?
Pero tampoco podemos ignorar el hecho de que si separamos los agregados en grupos de tamaños adecuados, va a disminuir la posibilidad de la segregación y va a ser más posible mantener las granulometrías que deseamos. Por eso, jóvenes, en algún momento se inventó el agregado grueso y el agregado fino. ¿Qué es el agregado grueso y el agregado fino? Son dos grupos de tamaños, los granos más grandes separados de los granos más chicos. Antes, jóvenes, en Santa Cruz, hace unos 60, 70 años, me imagino, un poco más, un poco menos tal vez, había en el mercado, así en las paradas de camiones, había el ripio bruto que se conocía. ¿Qué era el ripio bruto? Ambos agregados mezclados. O sea que ya no se tomaba el trabajo uno de mezclar en la mezcladora, metía ripio bruto, cemento y agua, listo, ¿no? Así era antes, hasta hace unos 30 años que todavía había en alguna parte y tal vez hay todavía ahora, inclusive en las provincias seguramente, porque al final este material lo sacaban del río, ¿no? Y en el río hay agregado grueso y agregado fino y está mezclado. Ya en las ciudades hay un poquito más de exigencia, qué sé yo, y hoy en día se pasan el trabajo de tamizar el agregado del río, que es el que mayormente se utiliza en Santa Cruz, el agregado del río Piraí, no es tanto de chancadora. Y los extractores lo tamizan, ¿no? Y separan lo que hoy en día se llama ripio y lo que se llama arena, que es el agregado grueso y el fino. Eso nos demuestra, entonces, es una prueba física real de que, porque bien podríamos pensar, ¿y por qué vienen separados, no? Y la respuesta ya está dada. Entonces, en los lugares en que son más exigentes, bueno, aquí tenemos una especificación para el agregado fino. El hecho de separar los agregados en grupos de tamaños, como no he separado el grueso del fino, no implica que la granulometría se deshaga. Más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? Implica que la granulometría se mantenga. Pero ¿de qué granulometría estamos hablando? Si los materiales están separados, estamos hablando de cada granulometría de cada grupo de tamaños. Por eso existe una granulometría para el agregado fino que estamos viendo aquí en este ejemplo, donde están su límite superior, su límite inferior, que son las especificaciones, y la curva, que como la vemos está medio peligrosita de salirse por debajo, y es la granulometría del agregado fino. Y para que sea un buen agregado fino, ya no estamos hablando del agregado total, para que sea un buen agregado fino tiene que cumplir con su granulometría. Lo mismo pasa con el agregado grueso. Este es un agregado grueso, podemos ver que su tamaño máximo es de 3/4, y también tiene su especificación y hay varias otras granulometrías aquí, algunas cumplen, otras no, eso no interesa. Lo que estamos viendo en este momento es que cada grupo de tamaños tiene su propia granulometría. ¿Qué va a pasar cuando estos dos materiales se junten? Porque en el hormigón se van a juntar, se va a formar una sola granulometría. A esta granulometría se le llama granulometría combinada, ¿sí? Combinada, que combina el material grueso con el material fino, en este caso son dos, y dentro de la mezcladora todos los granos se mezclan. Y si le haríamos una granulometría a los granos mezclados de grueso y fino, bueno, sería esta en el caso del ejemplo. Sí, esta es una granulometría combinada de ambos materiales, digamos, una parte, la parte de más arriba donde están los tamices más grandes, será el agregado grueso, y la parte más de la cola de la curva será la granulometría del agregado fino. ¿Dónde se juntan ambos? En la proporción que los mezclemos. Si por ejemplo ponemos 50% de agregado grueso y 50% de agregado fino, este punto que nos está marcando 50% que pasa va a ser el agregado fino y 50% que no pasa va a ser el agregado grueso, y la curva del agregado grueso va a llegar hasta aquí y la curva del agregado fino va a partir hasta ahí. Entonces, fíjense, esta es una granulometría combinada. Así como podemos combinar la granulometría del material, también podemos combinar la granulometría de los límites. Entonces, el límite superior va a ir hasta el 50%, el límite superior del agregado fino va a ser el siguiente. El límite inferior del agregado grueso va a ir hasta el 50% y el restante 50% va a ser el límite inferior del agregado fino, con lo cual vamos a tener también los límites que la norma fija para este caso de agregado combinado. La norma en general no da límites ni especificaciones para agregados combinados. ¿Por qué? Porque
la proporción en la que combinemos los agregados grueso con fino o todos los que tengamos, los grupos de tamaños que tengamos, es algo liberal, es una decisión nuestra, no es una imposición de una norma ni nada. Nosotros tenemos que elegir la mejor proporción para combinar un agregado grueso con un fino, o más agregados, si es que, acá abajo dice 45% del fino y del grueso y 55% del grueso. Entonces, todo lo que yo dije vale, pero no para el 50, que se me ocurrió decir, sino para el 55%. No cambia nada, ¿no es cierto? Acá tenemos un gráfico que nos muestra las tres granulometrías, ¿no? La del agregado grueso, la de la arena y la combinada, resultante de ambas. Seguramente también aquí hay una proporción, pero no se lee cuánto de proporción para que resulte esta. Si la proporción varía, entonces la granulometría combinada va a variar también, sin que varíen las granulometrías de cada uno de ellos. ¿Cómo se hace el control granulométrico en una obra entonces? Se controla la granulometría del agregado fino por separado, la granulometría del agregado grueso o los agregados que hayan, los grupos de tamaños que hayan, porque a esto se le llama grupo de tamaños. El grupo de tamaños desde el tamiz mayor hasta el tamiz menor es la arena, grupo de tamaños desde el tamiz mayor hasta el tamiz menor es el grupo de granos gruesos, que son el agregado grueso, y grupo de tamaños desde el más grande hasta el más chico es el grupo del agregado combinado. Todos son grupos de tamaño, cada uno tiene su granulometría. En el control de las obras, como no manejamos agregado combinado, sino que solamente se combina dentro de la mezcladora, entonces los controles que se hacen son de las granulometrías individuales, por decirlo así, de los agregados que participan. La granulometría del agregado fino tiene que cumplir con su norma, la granulometría del agregado grueso tiene que cumplir con su norma, y si ambas cumplen con su norma, también van a cumplir con la norma combinada, que no existe como patrón, pero que sí la podemos fabricar, como ya les he explicado. Y por supuesto, si el agregado fino entra dentro de su norma y el agregado grueso entra también dentro de la suya, el agregado combinado va a entrar dentro de sus límites combinados. Entonces, para no tener que hacer este trabajo, se hace el control de cada grupo de tamaños por separado. Entonces ya se puede enriquecer todo lo que se dijo a través de la lectura de esto en las obras importantes, en los países más serios, donde se quiere obtener mayor calidad, donde se le asigna importancia a la granulometría y por consiguiente a la segregación, etcétera. Se pueden utilizar varios grupos de tamaños. Los agregados gruesos se pueden separar en dos o tres grupos de tamaños. Imagínense un agregado grueso 1, agregado grueso 2, agregado grueso 3. No se acostumbra separar el agregado fino en grupos de tamaños. No porque no se pueda ni porque no esté dentro de los mismos cánones que hemos estado comentando, sino porque es caro, ¿no? Al ser granos más chicos, y todos sabemos, cuando agarramos un tamiz y un material muy chico, nos cuesta mucho más hacer pasar los granos, es obvio. Entonces es muy caro separar el agregado fino, y además ya no hay tanta diferencia como se podría creer. Hay mucha más segregación en los agregados gruesos que en el agregado fino. Así que si ustedes repasan la parte de agregados que hemos visto ya en un tema anterior, que no lo he querido repetir justamente por esa razón, van a ver que hay una tabla de especificaciones para agregados gruesos. Repito, hay una tabla de especificaciones para agregados gruesos, quiere decir que hay varios agregados gruesos, varios, y hay también una tabla para una especificación para el agregado fino, quiere decir que hay uno solo. Así que en una obra importante en el exterior, tranquilamente la receta del hormigón es cemento tanto, agua tanto, agregado 1 tanto, agregado 2 tanto, agregado 3 tanto, agregado fino tanto. Fíjense, tranquilamente puede haberlo. Y aditivo 1, aditivo 2 y qué sé yo. Tranquilamente puede haber una receta de esa naturaleza. En nuestro medio es nomás cemento, agua, ripio y arena, ¿no? Pero seguramente todavía nos falta un poquito aspirar a mayor calidad, y en nuestro medio no hay mucha exigencia, así que bueno, andamos por donde andamos, pero esa es la manera y ese es el significado de la separación en grupos de tamaños. ¿Y cómo se hace el control? Bueno, desde la chancadora hasta el transporte, hasta el almacenaje, hasta entrar a la obra,
se hacen los rigurosos controles por etapas, como ya lo hemos mencionado en algún momento, y cada material, cada grupo de tamaños se verifica y se controla por su lado. Cada uno tiene que cumplir con su propia granulometría, con su propia especificación. Se da por entendido de que si cada material cumple con su especificación, con su curva granulométrica y con los controles debidos, cuando entren en la mezcladora y se forme una granulometría combinada, también esta obviamente se va a cumplir. Y podemos afirmar lo contrario. Si es que una de las granulometrías por X o Z motivos no cumple con su propia especificación, aunque las demás cumplan, y no se puede hacer el hormigonado. ¿Por qué? Porque la granulometría combinada tiene que cumplir, y si uno se sale, se va a salir también en la combinada, ¿no? Entonces ese es el control que se hace riguroso, y obviamente es un trabajo más caro, ¿no? Porque en la producción de los agregados también se tiene que producir por separado, agregado grueso 1, agregado grueso 2, grueso 3, fino. Se tiene que cargar por separado, no se pueden mezclar en el proceso. Se tienen que transportar por separado, cuidado con cometer errores, ¿no es cierto? Se tienen que transportar por separado, se tienen que descargar y almacenar por separado en todas las etapas, en la preparación de los agregados, en la recepción de los agregados en la obra y en la preparación previa a los vaciados, se tienen que hacer controles granulométricos por separado. Agregado 1 aprobado, agregado 2 aprobado, agregado 3 observado, agregado 4 aprobado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se autorice un vaciado con esos materiales. No se puede hacer uso de materiales que no hayan sido verificados, que no hayan sido aprobados. Si hay algún material que está rechazado, imagínense el problema que hay. Y peor si son 50 cubos, 80 cubos, como en las grandes obras. Se pueden modificar las granulometrías, pero es más difícil y más caro que, que, que preparar una granulometría. O sea, sale más complicado que hacerlo en la chancadora, porque en la chancadora ya existen tamaños fijos, grupos de tamaños fijos y proporciones fijas para mezclarlos y establecer un material determinado, como una receta de cocina. Ya están listos los ingredientes y se los mezcla y da el resultado. En cambio, corregir una granulometría significa sacar algunos ingredientes y aumentar otros y volver a mezclar, y obviamente van a haber pérdidas, y además de la inversión de tamaño, de tiempo, de equipo y de todo, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es cumplir. ¿Para qué sirven los límites granulométricos? No sirven para pasarse o no pasarse, ¿sí? Sirven para no aproximarse siquiera, ¿verdad? La mejor forma de no sacar menos de 51 es permanecer lejos de él, ¿no es cierto? Porque si vamos a estar jugando al 52 y al 49, bueno, cualquier rato vamos a caer, ¿no? Es correcto. Entonces, las granulometrías y las especificaciones sirven para guiarnos y mantenernos en una buena calidad de trabajo. Cuando la granulometría se va alejando del centro y acercando ya sea al límite superior o al límite inferior, inmediatamente se tienen que tomar medidas de corrección antes de que se salgan y tengamos que perder el material o meternos en la triste aventura de tener que rectificar un material con los costos y pérdidas que eso significa. Acá tenemos un subtítulo que dice tamaños nominales. Simplemente es una reiteración de lo que ya hemos dicho, pero con cierta lógica vamos a hacer énfasis y vamos a aclarar que todos los tamaños que se manejan como cifras, porque cuando decimos tamaños decimos 3 pulgadas, 1,5, número 4, etcétera, todo el tiempo que nos referimos a tamaños no son tamaños, ¿verdad? Son grupos de tamaños. Y no estamos hablando del agregado, estamos hablando de las aberturas de los tamices. Entonces, en realidad, cuando nos referimos a tamaños de agregados de 1 pulgada hasta 3, son tamaños nominales. Nominalmente son de 1 pulgada hasta 3, pero en realidad no son de 1 pulgada hasta 3. Son de 1 pulgada o menos, porque son los que pasan el tamiz de 1 pulgada, y de 3 o más, porque son los que quedan en el de 3. Por eso deberíamos tener claro de que son tamaños nominales. Esta descripción o esta forma de nombrar a las aberturas de los tamices nos sirve en la práctica para nombrar
a los agregados con su nombre y apellido, valga la reiteración, ¿sí? Este, Cuando decimos un agregado 3 a 2 pulgadas, quiere decir que está comprendido entre estos dos tamices. Como todos sabemos que 3 pulgadas son más de 7 centímetros y 2 pulgadas son 5, automáticamente cuando oímos decir a un técnico qué agregado están usando 3 a 2 pulgadas, nos damos cuenta que es un agregado de granos grandes, ¿verdad? Automáticamente, y le diremos, ¿y por qué tan grande? Digamos, ¿no? Una pregunta apropiada sería esa. Entonces, los agregados, para poderlos identificar, porque ya no es suficiente decir grueso y fino, ¿verdad? En las obras importantes ya no es suficiente eso. Hay que mencionar e incluir el tamaño máximo. A propósito, el primero de estos dos números es el tamaño máximo, el primero de estos dos números, del nombre y apellido. El nombre es el tamaño máximo y el apellido podríamos decir que es el tamaño mínimo. Como ambos son nominales, vale la especulación. Entonces, un agregado que se llama 2 pulgadas y su apellido es 1,5, agregado 2 a 1,5, ingeniero, ¿qué agregado están usando? De 2 a 1,5, automáticamente sabemos que es un agregado grueso, ¿verdad? Y cuyos mayores tamaños están por encima de 2 pulgadas y cuyos menores tamaños nominalmente son de 1,5. Entonces, en los grandes proyectos, el agregado 1 es, por decir, de 3 a 2 pulgadas. El agregado 2 es de 2 a 1 pulgada, o sea, el consiguiente, ¿no? Porque tiene que haber continuidad. Entonces, si el agregado 1, supongamos que tiene 3 agregados, 4 con el fino. El agregado grueso 1 de 3 a 2 pulgadas. El agregado grueso 2 de 2 a 1 pulgada. El agregado grueso 3 de 1 pulgada a número 4. Ya dijimos que el número 4 es el límite entre el grueso y el fino. Entonces, el siguiente será de número 4 al número 100, que son los tamaños nominales para el agregado fino. Entonces, esa es la manera técnica de referirse en los proyectos importantes a los agregados, con su nombre y su apellido. Técnicamente, un ingeniero automáticamente cuando le dicen agregado número 4 al número 100 sabe que es un agregado fino y que está cumpliendo con una especificación entre el número 4 y el número 100. Y lo mismo para los demás tamaños. Nosotros en la carrera y en la materia tenemos una tablita de ASTM, ojalá se la consigan. La vamos a imprimir o ya la tenemos, creo, en el anterior texto. Lo voy a revisar, si no lo tenemos lo voy a incluir. Donde están estas especificaciones. En las especificaciones de agregado grueso está el tamaño, los tamaños nominales, o sea, el nombre y apellido de cada grupo de tamaños de agregado grueso, y a la derecha está toda la especificación que tiene, tamiz por tamiz. O sea que una vez que escojamos el tamaño máximo para una obra, a partir de ese tamaño, como yo puse el ejemplo, supongamos que el tamaño máximo sea 3 pulgadas, de 3 a 2 dije un grupo de tamaños, de 2 a 1 dije otro grupo de tamaños y así sucesivamente. A partir del tamaño máximo se va eligiendo los grupos de tamaños que se van a usar en una obra. Por supuesto que si el tamaño máximo es muy grande, vamos a tener más grupos de tamaños. Si el tamaño máximo no es tan grande, por ejemplo, si fuera 1 pulgada el tamaño máximo, bueno, podemos trabajar con un agregado grueso y un agregado fino solamente, ¿no es cierto? De 1 pulgada al número 4 y del número 4 al número 100. Bueno, finalmente vamos a mencionar el tamiz número 200, que es un tamiz muy pequeño, como su nombre lo indica. Para hacer pasar los granos por este tamiz, que es tan fino como se ve acá, se utiliza agua para ayudarle a pasar, porque realmente es difícil hacer pasar estos granos. El agua arrastra los granos más finos y pasa junto con ellos, de manera que si pesamos, bueno, haciendo secar, pesamos la parte retenida y pesamos la parte que pasa, podemos saber cuáles son los grupos de tamaños en este caso. Lógicamente que no podemos meter un agregado grueso acá, ¿no? En muchas ocasiones es bueno usar un tamiz de aberturas más grandes antes del 200 para no dañar la malla. En realidad es una malla muy estrecha, muy fina, ¿sí? Las normas nos especifican que este material que pasa el tamiz 200 no debe pasar del 3% en peso seco, ¿no es cierto?, en el agregado fino. Y en el agregado grueso no debe pasar del 1,5% en el material de origen de una chancadora y 1% en el agregado de río o grava. Esto porque se entiende de que este material fino perjudica, digamos, la adherencia del cemento
con los agregados. Se supone que los agregados con la pasta de cemento tienen que formar un todo y la pasta de cemento llena los espacios que dejan los granos de agregado y además se pega a las paredes y hay un trabajo de adherencia para que el hormigón pueda trabajar bien. Si se separarían, bueno, no tendría ningún chiste, al menor esfuerzo el hormigón se partiría o se separaría. Entonces, por eso es importante la adherencia y se especifica que el material muy fino como se adhiere a las paredes, es difícil de eliminarlo, por lo tanto es un obstáculo para la adherencia del cemento con los agregados. Por lo tanto, no es deseable, por eso existen estos límites, pero debo comentar de que también es bastante difícil eliminar este material más fino que el número 200 debido a su tamaño, ¿no? En realidad el material se debe lavar en los procesos en la chancadora, no tanto en los ríos porque el río tiene agua turbia y ya están ahí los finos diluidos en el agua o flotando en el agua, entonces es muy difícil tener el material limpio, pero en una chancadora debería lavarse los materiales de modo que no sobrepasen estos límites, ¿sí? Es otra de las pruebas que se ejecutan en las obras, control todos los días, y si obviamente algún material sobrepasa estos límites, entonces no se lo puede usar, por más que su granulometría esté bien y todo lo demás. Los límites para el agregado grueso es un poquito mayor la tolerancia en el chancado, porque como es un material fracturado, es más propenso a que tenga polvo, ¿no? De la propia fracturación. Así que por ese motivo hay un poco de mayor de tolerancia. Finalmente nos vamos a referir al MF o módulo de fineza, que es un número que se lo utiliza en algunas cosas, no tiene mayor aplicación práctica, excepto en algunas cosas, como dije, como ciertos métodos de dosificación, pero es un indicador. El módulo de fineza es un número que resulta de aplicar esa fórmula. En realidad son dos fórmulas, la puse en dos partes para que entre en una, porque no entraba en todo el ancho. Y una vez que se calcula el módulo de fineza y tenemos un número, es adimensional. Entonces este número nos expresa, nos da una idea sobre el tamaño medio de los granos de un agregado. Por ejemplo, un módulo de fineza grande quiere decir 5, 6, hasta 7. Los agregados para hormigón máximo es 7 de módulo de fineza, significa un agregado grueso, ¿no? Un agregado que tiene granos muy gruesos, 7, 6, 5. En cambio, un módulo de fineza chico, como 2 o 3, significa que es un agregado fino, que tiene granos chicos. Su promedio no es su promedio dimensional, ¿no? Es representativo. El módulo de fineza es un número chico. Entonces, chico es de 3 para abajo, 3,5 para abajo, y grande es de 5 para arriba, para un grueso y para un fino. Si tenemos un agregado combinado, como tiene granos gruesos y tiene granos finos, entonces un término medio sería un módulo de fineza de 4, de 5, ¿no? Por ahí, entonces significa o que es un agregado combinado o que es un agregado que tiene granos medianos, ni gruesos ni finos, sino medianos.